¿Qué pasa cuando actuamos de manera orgullosa en nuestras propias fuerzas y posibilidades? Buenos días, hermanos queridos, es miércoles 22 de junio y vamos a continuar viendo el tema de la gloria de Dios en nuestra debilidad. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos obtener sabiduría para vivir. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, y abras nuestros oídos y nuestro entendimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El lunes y también hoy comencé preguntando ¿qué pasa cuando actuamos de manera orgullosa en nuestras propias fuerzas y posibilidades? El lunes vimos que Moisés en su juventud actuó de una forma muy orgullosa conforme a sus propias fuerzas. En primera instancia mató a un egipcio que estaba maltratando a un judío y esto lo llevó a huir hacia el desierto. Él salió de Egipto en sus posibilidades y tomó las riendas de su destino. Cuando estaba huyendo, decidió actuar en una situación de injusticia, donde 7 mujeres eran maltratadas por unos pastores, y él pudo conseguir justicia y ayudarlas con sus labores. Esto lo llevó a conseguir un lugar donde quedarse, donde finalmente se estableció y formó una familia. En la primera situación, sus decisiones le trajeron grandes problemas, y en la segunda situación le fue mucho mejor. Y es así cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, de acuerdo con lo que pensamos, de acuerdo con lo que podemos. No siempre nos va a ir bien o no siempre nos va a ir mal. Puede irnos bien, puede irnos mal, y lo que conseguimos o no conseguimos estará de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. Pero al final de todo lo que conseguimos de esa forma pasa, se acaba, no dura para siempre. Incluso podemos obtener reconocimiento y gloria, o también podemos encontrar un fracaso total. Ahora, pasaron 40 años y Moisés ya tenía 80. Seguro que en todos esos años él aprendió mucho y el Señor estaba tratando su vida. El Señor no había desechado a Moisés y era tiempo de usarlo para su plan. El Señor usaría a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, a partir del capítulo 2, versículo 23 de Éxodo, la palabra del Señor dice así: Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Cuando leemos este pasaje o leemos algún pasaje similar en el que Dios dice que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, suena a que Dios estaba ocupado en otras cosas y dijo: ¡Uy! Los israelitas. Como cuando nosotros nos olvidamos que dejamos la caldera en la hornilla o tal vez un queque en el horno. Pero acá no es la idea. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, 3 y 14, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya. Los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas». El pueblo de Israel estaba sufriendo. Entonces clamaron a Dios, y él vio que era el tiempo de cumplir el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso
en su perfecto tiempo, decidió obrar. Es decir, el tiempo que Dios estableció para que sucediera todo esto se había cumplido. Y fue también el tiempo en el que el Señor iba a usar a Moisés. Y la situación ahora era completamente diferente. A partir del capítulo 3 de Éxodo, vemos cómo el Señor se le aparece a Moisés. Creo que es una de las historias más conocidas dentro y fuera de la iglesia, cuando el Señor habla con Moisés desde un arbusto, una zarza, que estaba encendida con fuego, pero que no se consumía. El Señor llamó a Moisés y le comunicó el deseo que tenía de sacar al pueblo de Israel de Egipto. En el versículo 8 dice: yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Y el versículo 10 dice que el Señor le dijo a Moisés: pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En esos 40 años, desde que Moisés salió de Egipto hacia Madián, ¿qué pasó en la vida de Moisés? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Dice que Moisés se había convertido en un pastor. Apacentaba las ovejas de su suegro. Toda la gloria y el orgullo que había tenido 40 años antes había desaparecido. Y podemos pensar que todo este tiempo ayudó a Moisés a ver que él no podía actuar en su capacidad y que debía dejar que el Señor mismo sea quien obre. Ahora, ¿qué fue lo que le respondió Moisés a Dios? Leamos en el capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? En el versículo 13. Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué responderé? Ya en el capítulo 4, versículo 1, la respuesta de Moisés: y si ellos no me creen ni me escuchan, sino que dicen: ¿no se te ha parecido Jehová? En el 4:10, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Y en el 13 finalmente, oh Señor, por favor, envía a otra persona. No sé ustedes, pero si yo estaba en el lugar de Dios, pronto hubiera hecho que el fuego se extienda y se consuma a ese viejo que ahora no veía ninguna posibilidad. Moisés entendía que ya era viejo y débil y que esos 40 años habían dejado huella en su cuerpo y en su vida. Pero aún Moisés seguía pensando en sus posibilidades. Él estaba viendo que ahora no podía hacer ya nada. Había pasado el tiempo, el cuerpo de Moisés había cambiado, pero él seguía pensando en él mismo. Creía que ahora ya no tenía posibilidades porque era viejo, era desconocido entre los israelitas y de paso era tartamudo. 40 años antes, los hebreos que estaban peleando y él quería detenerlos, le habían dicho: ¿quién te puso como príncipe sobre nosotros? En ese tiempo, Moisés tenía una posición. Y por la forma en que actuaba, él tal vez se sentía alguien superior. Moisés veía que ahora no valía nada la posición que había tenido.
todos los que le perseguían, bueno, ya habían muerto. Incluso al ser el hijo de la hija de Faraón, tal vez podía reclamar reconocimiento y un lugar en Egipto, pero entendía que ahora era un viejo pastor de ovejas. Y en esa condición, ¿qué podía hacer? Moisés pasó de un extremo al otro. 40 años antes podía llevarse el mundo por delante. Ahora estaba dejando que todo el mundo se lo lleve por delante. Antes confiaba en su fortaleza y en su juventud. Era una persona segura de sí misma y actuó con ímpetu, recibiendo reveses y alegrías. Ahora él veía que no valía nada. Entonces no podía ofrecer nada a nadie. Estaba completamente inseguro y no quería involucrarse en nada. Lamentablemente, Moisés seguía pensando en lo que él era y lo que podía ser. Ahora no tenía nada que ofrecer. Se le habían ido las fuerzas, se le había ido la juventud, y seguramente solo esperaba el tiempo de morir para poder descansar. Qué increíble es ver que podemos actuar en esos dos extremos y estar equivocados. Pero ¿saben? Me ponía a pensar que incluso si estamos actuando en el medio o un poco alejado de alguno de los extremos, seguimos mal. Nada de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros depende de nuestra capacidad. Y tampoco se frustrará por nuestra incapacidad. El Señor usó esos 40 años en el desierto para trabajar en la vida de Moisés, para que entendiera que en la situación que estaba, y era claramente consciente de cómo estaba, Moisés por sí mismo no tenía ninguna posibilidad. Y creo que también nosotros necesitamos ese sacudón. No es por nosotros, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra incapacidad. La obra de Dios se realiza pese a nosotros. Dios iba a actuar en la debilidad de Moisés. Moisés entendía que ya no estaba en control de la situación. Entonces, realmente, el Señor se podía mostrar y este era el tiempo de actuar. Y eso lo vamos a ver en el próximo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver cuán equivocados podemos estar. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender que no somos nosotros, sino eres tú. Que no son nuestras fuerzas o no es nuestra debilidad la que va a obrar, sino eres tú obrando en nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo resto de buena semana.